Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación de dos colegas muy admirados profesionalmente y muy apreciados personalmente por mí, como son José Luis y Faustino. Para mí es realmente un placer estar aquí, agradezco también a Leila. Bueno, yo soy profesor de Historia del Derecho y de un tiempo a esta parte estoy interesado en profundizar en el impacto de fenómenos fácticos, como las presas marítimas, en el desarrollo de los principios del derecho de gentes, del derecho internacional, y más concretamente en el desarrollo de los principios que guiaron la política de la monarquía española en un primer momento, en sus relaciones con otras coronas, a partir del siglo XIX, con otros estados. En actividades que he realizado en los últimos años, tanto historiográficas en un sentido más académico, como especialmente en asesoría de litigios de carácter internacional que tienen un componente histórico, siempre me ha llamado la atención especialmente la pervivencia de las justificaciones de una soberanía sobre enclaves marítimos oponible frente a terceros por parte de la monarquía hispánica, incluso en territorios en los que realmente no hubiera ocupación alguna. Un planteamiento que, bueno, era habitual a lo mejor en el siglo XVI, pero que va a llegar prácticamente hasta la pérdida de las colonias, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los problemas con Alemania y Gran Bretaña alrededor de Filipinas en las últimas décadas del siglo XIX. La pervivencia de esta lógica es algo que me interesa especialmente y estoy muy interesado en particular en los dispositivos, en los argumentos que se utilizan en favor de su mantenimiento hasta un periodo tan tardío. En este sentido, la invitación de José Luis y de Faustino pues, ha supuesto para mí una excusa muy oportuna y muy propicia también para animarme a realizar una operación que llevaba bastante tiempo queriendo hacer, como es profundizar un poco más en el contexto y en las entretelas del supuesto giro o refinamiento que Hugo Grocio da en torno a la cuestión marítima en el derecho de la guerra y de la paz respecto de su trabajo anterior, que precisamente había versado en mayor medida sobre el derecho de presas y muy señaladamente respecto de la libertad de los mares. Y no solamente acercarme a este giro, sino también llevármelo a mi terreno, explorando, siquiera de manera un tanto superficial, cómo este giro o estas contradicciones se utilizan como argumento por parte de los juristas españoles, sobre todo en el siglo XVIII, con unos fines muy determinados. Por razones históricas, histórico-editoriales, podríamos decir, en términos generales es muy probable, al menos es una sensación que tengo en los círculos en los que yo me muevo en la historia del derecho. No sé si Faustino considera conmigo, o no sé si en filosofía será igual, pero cuando se habla de Hugo Grocio a cualquier lector, digamos, instruido, seguro que a muchos lo primero, o la primera idea o la primera obra que se le viene a la cabeza, incluso por delante del derecho de la guerra y de la paz, sea la noción o el opúsculo de la libertad de los mares. En este sentido, es muy llamativo que Grocio sea un autor tan identificado con el desarrollo de este principio de la libertad de los mares y con la temática de la navegación en particular, y al mismo tiempo, en el derecho de la guerra y de la paz, hay matizaciones que son muy reseñables respecto de su conocidísimo opúsculo previo. De tal forma que se podría decir que existe cierto decalaje entre, por un lado, lo que en el imaginario colectivo se cree que dice Grocio sobre la libertad de los mares, en términos generales, y por otro, lo que verdaderamente dice Grocio en su ópera magna sobre esta cuestión en particular. Y no solo matizaciones, sino que también yo añadiría que hay algunos silencios. Silencios que son en sí mismos muy elocuentes seguramente para ponernos en guardia respecto de la importancia que las circunstancias y el contexto inmediato, más o menos inmediato, de Grocio jugaron en relación con esta temática en la obra que hoy nos veo. De modo que en esta presentación mi propósito es doble. Por un lado quiero examinar los cambios sobre la cuestión marítima que trae consigo el derecho de la guerra y de la paz, tratando además de marcarlo en su contexto, o al menos de puntualizar episodios previos que pudieron determinar esta aproximación.
Y por otro lado, en línea con ese interés más general de mi investigación del que hablaba antes, pretendo exponer algunos ejemplos en los que se puede rastrear la acogida de esta obra en el mundo hispánico, y especialmente español, en contribuciones centradas en cuestiones marítimas o vinculadas a cuestiones de derecho de presas o de contrabando, y también en obras del incipiente denominado Derecho Público de las Naciones en el siglo XVIII. No pretendo ofrecer, por consiguiente, un registro completamente exhaustivo, sino más bien significativo de las publicaciones en el mundo hispánico de los autores y enfoques más coherentes con este interés o con este objeto de estudio. De hecho, incluso podemos decir que esta investigación se encuentra todavía en un estadio relativamente incipiente. Pero, insisto, mi interés último reside en gran medida en detectar la instrumentalización de Rocio y de sus aparentes contradicciones como justificación de un área de dominio de los mares por parte de España en sus contextos coloniales, ya cronologías muy tardías, aunque aquí me detengo en el siglo XVIII. Bueno, eso es sabido, aunque creo que nos sobra hacer una síntesis muy somera, que el opúsculo La libertad de los mares es un capítulo de una obra mucho más amplia, comentarios sobre el derecho de presas, que era fundamentalmente, o que estaba muy vinculado con un dictamen preparado para la recientísimamente creada Compañía Holandesa de las Indias Orientales en torno a 1605. 2 años antes, en 1603, 2 navíos holandeses habían apresado una carraca portuguesa en el estrecho de Malaca, en el sudeste asiático, y se habían apropiado de un extraordinario botín. No era la primera vez, pues ya en 1602 habían tenido lugar otros episodios parecidos con embarcaciones portuguesas. En un primer momento surge el problema de determinar si ese botín debía quedarse en manos de la Hacienda de los Estados Generales o de la propia compañía. Y un jovencísimo abogado de apenas 21 años, muy precoz, como se ha mencionado anteriormente, Hugo Brocio, participa en la defensa de los intereses de esta última. Entre tanto, algunos accionistas de la compañía, parece ser que por motivos de cierta ortodoxia religiosa, plantearon dudas acerca de la pertinencia de repartir los beneficios, al no estar seguros de la legitimidad de tal empresa en la medida en que, entre otras cosas, Portugal, en aquel momento, no era la época de la vinculación con la monarquía hispánica, reclamaba esos mares como propios. La compañía encarga entonces a ese joven abogado la defensa ante los propios accionistas de la licitud del movimiento. Los comentarios sobre el derecho de presas, el amplio desarrollo de todos estos trabajos de naturaleza fundamentalmente litigiosa, que no hay que perder de vista, no serían descubiertos o redescubiertos y publicados hasta la década de 1860. Se redescubren en 1864 y se publican en 1868. Se trata de un libro que, a pesar de su título, tiene una vocación más bien generalista y que, es de suponer, influyó mucho a la hora de concebir la arquitectura del derecho de la guerra y de la paz. Sin embargo, el capítulo 12 sí había sido publicado con el título La libertad de los mares, de 1609. Esta edición que he puesto aquí en la pantalla es un poco más tardía. Este opúsculo fue publicado a instancia de la propia compañía en un contexto en el que se estaba negociando con la monarquía española la autorización para que los súbditos de los Estados Generales pudieran navegar y comerciar con las islas. Insisto, con otro en el que Portugal estaba dentro de la corona. Finalmente se consiguió, muy pocas semanas después de la publicación del librito, y Felipe III pues, acepta una tregua y concede un permiso de navegación, pero en cualquier caso el texto aparentemente tuvo bastante notoriedad porque resultaba también muy funcional a la hora de discutir con Inglaterra las reticencias que se tenía por parte de los británicos y al parecer, especialmente por parte de los escoceses, a que se permitiera la pesca y el comercio de los súbditos de los Estados Generales en determinados enclaves de su litoral. La tesis de la libertad de los mares puede resumirse, haciendo una gran simplificación, en los siguientes extremos. En primer lugar, la premisa de que todas las gentes pueden y deben relacionarse y negociar entre sí. Aquí utiliza un argumento que también está en el derecho de la guerra y de la paz, y esa idea de que Dios crea unos pueblos con unos determinados bienes y a otros con otros distintos, y por lo tanto hay una suerte de
necesidad mutua de obtener bienes del resto de pueblos de los cuales se carece y se obliga a comerciar. En segundo lugar, los propios juristas castellanos, y ahí se menciona expresamente a Vitoria y a Vázquez de Menchaca, entre otros, ya han discutido mucho antes la validez de la normación pontificia. En ese sentido, por eso plantea que las figuras de Alejandro VI no son oponibles a terceros, en la medida en que, como son fruto de una suerte de mediación entre Castilla y Portugal encomendada al Papa, que nada obliga a otras potencias, y teniendo en cuenta además que el Papa no poseía todo ese territorio, no puede considerarse que haya habido donación alguna porque no hay traditio, no hay una entrega del bien. No se puede, en definitiva, donar lo que no se tiene. En tercer lugar, y aquí de nuevo, más todavía simplificando muchísimo, plantea que el mar no es susceptible de ser ocupado porque no se puede construir de manera permanente en él, como sucede en la tierra, y en consecuencia, al no poder ser ocupado de manera continua, tampoco tendría sentido que pudiera ser objeto de otras cosas, adquisición por vía de prescripción. Y evidentemente esto traería consigo también la imposibilidad de disponer del mar, evitando su uso común. En el derecho de la guerra y de la paz hay una serie de elementos que permiten identificar un relajamiento sustancial en 1625 respecto de las premisas que habían orientado su argumentación 20 años atrás. En relación con distintos supuestos, se contemplan o se admiten limitaciones de esta libertad de los mares que, en mayor o menor medida, entran en contradicción con el andamiaje conceptual construido por el primer orden. En primer lugar, ¿Qué cama de tonitas? sí. Creo. Bueno. Yo creo que sí. Ahí. En el del centro. Sí. Ahí estabas, ahí. Aquí. No, la cruz. En este o... La cruz no lo ves, ¿no? Igual se cierra, igual se cierra la sesión, sí. Sí. Yo creo que se ve. A ver. En el del medio. Vamos a ver. No. Sí. Ahora sí. Perfecto. Que te parió. En el derecho de la guerra y de la paz, como decía, hay una serie de elementos que permiten identificar un relajamiento sustancial de estas premisas de la obra que se publica en 1609. En primer lugar, en el derecho de la guerra y de la paz, Grocio se toma en serio un supuesto que apenas menciona de pasada en la libertad de los mares, que es el de los mares interiores o los mares rodeados de tierra, como es el caso de los golfos y de los estrechos. Pensemos, digamos, y generalizamos en lo diferentes que pueden ser entre nosotros los golfos y los estrechos de la geografía terráquea, ¿no? En la libertad de los mares, Grocio venía a decir que su interés se centraba en el océano, de modo que no iba a entrar a discutir estos supuestos, aunque si nos fijamos en cómo introduce el tema, con esta apelación a la idea de la avaricia de los particulares, de los conjuntos romanos, ya está sugiriendo que aun en estos casos, o al menos así lo entiendo yo, así debería operar este principio. Pero en todo caso, sin entrar leyendo en estos temas, porque, como dice al final de esta cita que utilizo, se trata del océano, lo que de alguna manera forma parte de su ámbito de estudio. En el derecho de la guerra y de la paz, este tema se toma mucho más en serio y se aborda en el apartado de la adquisición originaria, reconociendo que las porciones de mar con tierras a ambos lados, siempre que se atienda a una proporcionalidad, puede reconocerse su ocupación. Aquí Grocio acepta el paralelismo de este supuesto con el ejemplo de los ríos, que anteriormente había negado directamente en la libertad de los mares. Esto se puede ver mejor en la siguiente diapositiva, en el segundo párrafo del apartado de la libertad de los mares, en el que se ve que para Grocio no cabía comparar el estatus de los ríos y el de los mares. Dicho esto, en el derecho de la guerra y de la paz, la aceptación de la ocupación de parte del mar supone que para Grocio también se pueda contemplar otra posibilidad, y es que se impongan tributos a quienes pasan por estas zonas, en las que la potencia que goza de soberanía sobre la porción de mar, a su vez, garantizará la seguridad y la ayuda a la navegación. Este punto a mí me resulta de gran interés porque va a ser uno de los grandes problemas de la monarquía hispánica, tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX. La dificultad para sancionar las actividades de contrabandistas en sus costas, porque las otras potencias defendían diplomáticamente a sus nacionales, diciendo que la Armada Española no era capaz de garantizar la seguridad en relación con las actividades piráticas, de modo que no estaba justificada la imposición de tributos. Este problema, como digo,
volvía una y otra vez. En cualquier caso, lo que me interesa aquí es que advirtamos el contraste tan evidente entre la tesis de la libertad de los mares y lo que plantea Grocio 20 años después. Por otra parte, es muy interesante cómo en la libertad de los mares Grocio considera que la libertad de comerciar y, por tanto, el derecho a navegar por determinados enclaves es indisponible. Es decir, a su juicio, solamente en el supuesto de que todas las naciones, y no solamente dos, se pusieran de acuerdo con una restricción, esta podría considerarse como válida. Sin embargo, en el derecho de la guerra y de la paz, Grocio acepta la posibilidad de que se establezcan alianzas entre dos pueblos en los que voluntariamente se permita la restricción de la navegación, incluso a terceros. Esto es, las restricciones al comercio y, por tanto, a la navegación ahora son consideradas por Grocio como disponibles. Luego volveré sobre ello porque esto en concreto creo que no es ajeno a motivaciones o a circunstancias directas de carácter contextual. Asimismo, en la libertad de los mares, Grocio no contemplaba la posibilidad de que tuviera lugar una adquisición por vía de prescripción por parte de las naciones o por parte de las comunidades políticas, si lo preferimos, porque esta institución, a su juicio, se encontraba circunscrita al ámbito de lo civil. En el derecho de la guerra y de la paz, por el contrario, vemos cómo se produce una apertura a la idea de que el derecho de gentes protege a quienes hubieran poseído un territorio de manera inmemorial y pacífica para adquirir el completo dominio sobre ellos. Añadiendo en este caso, además, el interés que tiene semejante posibilidad a la hora de favorecer la paz justa. Otro extremo muy significativo del derecho de la guerra y de la paz es que se acepta la existencia de monopolios, cuyo cuestionamiento había sido, sí que es cierto que implícitamente, uno de los planteamientos basilares de la libertad de los mares. Aquí vemos un pasaje muy conocido al respecto en el que los declara compatibles con el derecho natural en el caso de que medien una causa y un precio justos. Hay otro pasaje de Grocio muy utilizado por los críticos del principio de la libertad de los mares, a quienes, por lo general, no se les escapó este reconocimiento implícito de la posibilidad de que los pueblos pudieran apropiarse de una parte del mar en el apartado del derecho de la guerra y de la paz, en el que se habla del derecho de paso por razón de causas justas. ¿Vale? Se menciona expulsados de su territorio, que buscan tierras vacías, etc. Aquí vemos cómo Grocio, al plantear los supuestos que darían lugar a este derecho de paso, contempla semejante escenario. Y por último, en este repaso de innovaciones en el derecho de la guerra y de la paz, o de cuestiones que me llaman la atención por alguna u otra manera en relación con estos temas, hay una cuestión que me llama especialmente la atención, que es la contundente defensa del corso. No solo calificándolo como un oficio honorable, en sus propios términos, cosa que no es extraña y es normal en aquella época y en los posteriores, pero defendiéndolo incluso en los casos en los que los navegantes armados en corso cometan daños a súbditos de naciones amigas. En relación con esto, Grocio viene a decir algo así como: no importa que los corsarios cometan daños, porque es inevitable, si se quiere montar un ejército, que haya elementos malos. Más allá de esto, también es cierto que para tratarse de un libro con esta temática, que se ocupa de la guerra, Grocio dedica muy poco a desarrollar directamente cuestiones vinculadas al corso. José Luis de Azcárraga, que fue uno de los grandes estudiosos del corso que ha habido en España, lo ponía de manifiesto en 1950 al afirmar que, en relación con este tipo de cuestiones, cito, la labor hermenéutica de Grocio no fue demasiado grande. Y yo ahí coincidiría con esa opinión y creo que uno de los silencios más grandes, a pesar de esta defensa en un momento particular que hay en esta obra, probablemente sea la falta de una sistematización de la situación del corso y todo lo que le rodea. Y al mismo tiempo, por otra parte, vemos también cómo hay multitud de pasajes en los que se insiste en la pertinencia de la represión a la piratería, que es un tema transversal a toda la obra, como por otra parte es comprensible y sería habitual, por lo menos a partir de ese momento. Aquí he seleccionado un pasaje que a Pablo Merea, historiador del derecho portugués, importante en el siglo XX y grande trator de Hugo Grocio, le llamaba especialmente la atención. ¿Cómo puede decir eso? En el que justificaba los ataques contra mujeres y niños, recomendando, no obstante, al mismo tiempo, que se tuviera misericordia. En definitiva, el aparataje un tanto fragmentario que Grocio establece en el derecho de la guerra y de la paz en relación con el mar viene a aceptar la posibilidad de que haya cierta proyección, tanto teórica como práctica, de las naciones sobre porciones del mar, y de ahí
el, para algunos, giro y para otros, refinamiento, que recurrentemente se plantean quienes se acercan a Grocio con la mirada puesta en este tipo de temas. Al mismo tiempo, también creo que como mencionaba al principio, en línea con esa crítica que hacía Azcárraga, en relación con el corso, hay silencios como ese en particular que son un tanto elocuentes. Teniendo en cuenta su trayectoria anterior, pues, es llamativo que, comparativamente, si ponemos en una balanza lo que se dedica a estudiar otros temas y el espacio que dedica a cuestiones marítimas, y si tenemos presentes también lo importantes y delicados que eran los fenómenos en el mar para las relaciones entre las comunidades políticas o naciones, si así lo preferimos, en aquel momento, es evidente que el papel que juega el mar en esta obra puede considerarse como, al menos en términos relativos, ciertamente discreto. Y en ese sentido creo que es pertinente tener elementos de carácter contextual que posiblemente no sean ajenos a las posiciones revisionistas de Grocio respecto de sí mismo y también a estas omisiones en el derecho de la guerra y de la paz. En concreto me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que en el ínterin entre la publicación de estas dos obras, en 1613 y en 1615, Grocio había participado como representante de Holanda en las denominadas conferencias anglo-holandesas. En estas negociaciones diplomáticas entre ingleses y holandeses, estos últimos defendían la validez de sus acuerdos con comunidades políticas locales en Asia y pretendían, de alguna manera, limitar la actividad británica que amenazaba el dominio holandés sobre el comercio en la región. Multitud de autores han glosado, como el propio rey de Inglaterra puso de manifiesto lo llamativo que resultaba que la comitiva holandesa defendía semejantes tesis, contando entre sus filas como autor cuyo trabajo surtía de argumentos a los propios ingleses. Esta experiencia está muy vinculada, para muchos autores, con las matizaciones presentes en el derecho de la guerra y de la paz, y muy directamente con dos de sus matizaciones más reconocidas. Con la posibilidad de establecer alianzas que pudieran formalizar límites o restricciones al tráfico marítimo frente a terceros, por un lado, y con la formalización de monopolios, por otro lado. No podría argumentarse, por el contrario, como hace, por ejemplo, el internacionalista Luis García Arias en su libro, que por otra parte creo que es ciertamente meritorio para la época en la que se publicó, sobre la historia del principio de la libertad de los mares, que Grocio estaba condicionado al escribir del derecho de la guerra y de la paz por sus intereses, por su condición de agente diplomático de Suecia en París, dado que esta vinculación con la diplomacia sueca tendría lugar con posterioridad, ya en los años 30. Evidentemente, teniendo en cuenta la configuración geográfica de Suecia y la agenda sueca de aquellos tiempos, con la disputa, digamos, por el control del Báltico de fondo, a buen seguro que les fue mucho más útil lo contenido del derecho de la guerra y de la paz que lo que se propugnaba en la libertad de los mares, pero eso ya es otra historia que se comienza a escribir a partir de 1632 y no antes. Como es bien sabido, desde las contribuciones, por ejemplo, de Ernest Nies sobre los orígenes del derecho internacional, sino antes incluso, la libertad de los mares dio lugar a multitud de réplicas y contrarréplicas a lo largo de un siglo en lo que se ha dado por denominar la gran batalla de los libros o la gran batalla libresca. Lamentablemente, la respuesta a Grocio, que suele reputarse la más destacada o entre las más destacadas, que es la del portugués Serafín de Freitas, se publicó justamente en 1625, o sea que tenemos 2 semanas si queremos también celebrar el centenario, de modo que no tuvo tiempo de poder contrastar los argumentos de Grocio en la libertad de los mares y parece incluso que Grocio llegó a pensar que su respuesta era en castellano, pero lo cierto es que Felipe III bloqueó cualquier posible respuesta por parte de los juristas castellanos. No recuerdo exactamente dónde lo leí, pero creo que se preparó una de Salamanca que su publicación. Aquí tenemos uno de los exponentes más destacados de esta batalla de los libros, John Selden, secretario del rey de Inglaterra, que publicó en 1635 una obra con el expresivo título de Mare Clausum. La edición que vemos ahí es un poco posterior, de los años 50, porque es la traducción al inglés. Por aquel entonces ya comenzaron a utilizarse citas del derecho de la guerra y de la paz de Grocio para discutir al otro Grocio. En el pasaje que está recogido en la diapositiva se ve como Selden, que dedicó un capítulo a rebatir directamente los argumentos de Vázquez de Menchaca y de Grocio, utilizaba pasajes del derecho de la guerra y de la paz para criticar la libertad de los mares, poniendo en relieve las aparentes contradicciones entre los dos textos. Concretamente, ahí se vale del pasaje en el que Grocio habla del derecho de paso por mares que pertenecen a una nación.
Y también hace referencia a la asunción por parte de Grocio de que el mar rodeado de tierras en los golfos y en los estrechos pueda ser considerado como sujeto al dominio de las naciones. Pueden mencionaba en Mare Clausum a Juan Solórzano y Pereira por la cuestión del tratamiento a los indios, que se mencionaba también en Mare Liberum. Y Solórzano, a su vez, participaría también de algún modo en esa batalla libresca, insultando mucho a Grocio, a quien llamó en muchas ocasiones hereje y sectario en la política indiana. No obstante, Solórzano, en la política indiana, a pesar de que se escribe en la década de 1640, cita únicamente la libertad de los mares al hablar del tema del mar y no parece haber tenido contacto alguno con el derecho de la guerra y de la paz. A quien sí cita a Solórzano, por cierto, en su obra, por cerrar el círculo, era Rocio VII. Una obra relativamente temprana en la recepción del derecho de la guerra y de la paz en la península en relación con estos temas es el Tratado Jurídico-Político del Contrabando que publica Pedro González de Salcedo, Juez de Contrabando de Castilla, y la primera edición aparece en 1654. González de Salcedo tiene muy presente el derecho de la guerra y de la paz y lo cita en relación con distintas cuestiones de carácter eminentemente práctico y, por ejemplo, lo hace señaladamente con la idea de que tienen que pasar 24 horas para que se considere que se ha adquirido dominio sobre las presas, ¿no? Razonamiento del que se haría eco la práctica totalidad de autores que tuvieron contacto con la obra y la utilizaron en el caso hispánico. Y yo creo que ese aspecto en concreto, ¿no? Utilizarlo para esa cuestión en particular, probablemente se vinculó mucho a alguna de las cadenas de citas de las que nos hablaba anteriormente José Luis Egidio. González de Salcedo no parece advertir cambios de opinión entre Mare Liberum y del derecho de la guerra y de la paz, toda vez que en los primeros compases de su tratado se hace eco de las dos obras de manera conjunta en el pasaje en el que se refiere a la necesidad mutua de comerciar entre los distintos pueblos. Argumento que, como ya he mencionado anteriormente, se presenta de manera muy parecida en los distintos trabajos de Grocio. El primer tratado específicamente sobre derecho de presas en España o en el mundo hispánico que conozco, cual no quiere decir que sea este, aunque temáticamente no está tan alejado del de González de Salcedo, tengo que decir, es el de Juan Francisco de Montemayor, que lleva por título Discurso histórico, jurídico, político del derecho y el repartimiento de presas y despojos aprendidos en justa guerra, publicado en 1658 en la Ciudad de México, donde Montemayor fungía como oidor de la Real Chancillería. Se trata de un tratado de presas en general, no únicamente marítimas, en el que hay unas cuantas alusiones al derecho de la guerra y de la paz, pero, como sucedía con el tratado de González de Salcedo, al tratarse de un libro esencialmente técnico, las cuestiones que importan de Grocio a Montemayor tienen más que ver con aspectos prácticos, ¿no? Algunos de ellos muy de detalle. En todo caso, el interés de Montemayor por Grocio es comparativamente menor que el mostrado antes por González de Salcedo. No menciona Grocio en otro autor que en el mundo hispánico se dedicaría a cuestiones de presas en la segunda mitad del siglo XVII, José Monrás, el fiscal de la Capitanía General de Cataluña. Ni en su discurso jurídico sobre presas según Constituciones de Cataluña, ni en su discurso jurídico sobre contrabandos y bienes enemigos naufragados según Constituciones de Cataluña, ambos publicados en 1670, se encuentran alusiones al derecho de la guerra y de la paz. En ambos textos Monrás muestra una especial predilección por los precedentes y por comentaristas domésticos, además de doctrina clásica, pero no se advierte en estas obras el influjo de tratadistas extranjeros, las cuestiones más técnicas sobre el reparto de las presas. Será preciso irnos hasta el siglo XVIII para encontrar obras que recojan con decisión el testigo del estudio de este tipo de temas en España, al menos en estos términos en los que estoy buscando. En particular, la década de 1740 trae consigo muchísimo movimiento, un auténtico estallido de contribuciones relativas a las relaciones entre las distintas coronas, en las que se advierte un importante influjo, podríamos decir, europeo allende a los Pirineos, con una vocación claramente ilustrada. Por ejemplo, se pone en marcha la primera gran colección de tratados de la corona española, firmada por José Antonio Abreu y Bertolano, aunque en realidad de preparar la colección se encargó en la práctica su padre, el marqués de la Regalía, consejero de Indias. Desconozco si el grado de intervencionismo del marqués con uno de sus hijos también acató el trabajo de su otro hijo, Félix José de Abreu y Bertolano, que en 1746 escribió el primer tratado específico en castellano sobre presas de mar, que además fue traducido al francés.
Llama mucho la atención que José Remigio de Acedo y Agüero, que era el jurista encargado de la censura, a mi juicio un poco optimista en exceso, viene a decir que, cito, el trabajo de Abreu y Bertodano será para el mar lo que el de Grocio será a la tierra. Esto ya es muy sintomático, ¿no? O sea, se trata de un trabajo de presas marítimas en el que la sensación que se da al censor es vincular a Grocio precisamente con lo contrario, con la tierra. En este libro se conoce y se utiliza del derecho de la guerra y de la paz. Normalmente cuestiones muy de detalle sobre las presas y el reparto del botín, muchas realmente, y muy en la línea de la influencia que Grocio había tenido en la obra de Montemayor. Sin embargo, hay una cosa muy llamativa, y es que cuando aborda la posibilidad de considerar que pueda existir dominio de los mares por parte de los soberanos, utilizando la idea de mares adyacentes, se remite tanto a Grocio como a Selden para afirmar esta posibilidad. Aquí todo parece indicar, en este sentido, que la referencia a Grocio, a la obra en concreto de Dominio Maris, se trata de un error, puesto que de Dominio Maris es el título de otra obra muy importante para esta temática, que es la publicada por Cornelius van Winkelzoek en 1702, que evidentemente se alinea con quienes defienden el dominio sobre las aguas adyacentes, porque fue quien popularizó, gracias a semejante trabajo, la regla de la distancia de cañón, la regla que ya existía en la práctica en Holanda desde mediados de siglo, pero que populariza Winkelzoek. Aquí me permito un pequeño discurso para aclarar que Winkelzoek, en su obra de Dominio Maris, dedica mucho esfuerzo a discutir con Grocio en relación con este tema, y como podéis ver, tampoco se le escapa el cambio que ha tenido lugar en el derecho de la guerra y de la paz. No obstante, y de manera muy vinculada con la que es su propuesta en el Dominio Maris, Winkelzoek se muestra a sí mismo muy crítico con el hecho de que Grocio habla de porción de mar. Pero deja muy abierta esta cuestión. ¿Qué es una porción de mar? ¿No? El problema que planteaba Winkelzoek es que, a diferencia de lo que haría él, Grocio no ofrecía ninguna regla para poder determinar hasta dónde alcanzaría concretamente el límite de esa porción disponible para el soberano. Entonces, hasta dónde se pone el límite de lo que es proporcional respecto de una proyección costera en un golfo y especialmente además en otros casos como los de los estrechos, ¿no? Volviendo al hilo principal, la obra que probablemente de manera más frontal identifica las contradicciones de Grocio en la España del siglo XVIII son las cuestiones de derecho público e interpretación de los tratados de paces de Ignacio José de Ortega y Cotes, una obra interesantísima puesta en planta al calor de la reinstauración en 1737 por parte de Felipe V del almirantazgo de Marina, circunstancia que seguramente también fue decisiva para que se publicara la obra de Abreu y Bertodano a la que me refería antes. Ortega y Cotes trabajaba en la fiscalía de esta autoridad del almirantazgo, que tenía plena jurisdicción sobre asuntos navales, y publicó esta obra, en teoría, con la mira puesta en ayudar en la práctica a los abogados de las causas navales, dando contexto a los tratados, ¿no? De ahí el nombre de derecho público. Pues en aquel momento algunos entendían la idea de derecho público como equivalente al derecho de los tratados entre las coronas. Sin embargo, como hemos puesto de manifiesto Marta Lorente y yo en este texto publicado por el BOE en 2022, del que aprovecho para hacer publicidad de un auditorio tan selecto, realmente Ortega y Cotes, a pesar de su vocación práctica, en lugar de ofrecer el prometido contexto a los tratados, lo que terminaba proponiendo era una suerte de acercamiento crítico al derecho natural y vigente europeo, muy a la manera del siglo XVII, y también con muchas referencias a juristas de la antigüedad, padres de la Iglesia, etc. En este contexto va a ofrecer un interesante acercamiento a la obra de Grocio. Como defensor del dominio de los mares, Ortega y Cotes alinearía su opinión, cito, con los que afirman que por ocupación, legítima conquista, por pactos y otros semejantes títulos de los permitidos en el derecho de las gentes, se puede adquirir dominio imperio del mar en cuanto al espacio y extensión de esta dominación supremos, que el uso legítimo y costumbre justa, en defecto de pactos, deben ser las reglas que prescriban los términos de la jurisdicción. Fin de la cita. Desde esta perspectiva, como se puede ver en los pasajes que he plasmado en las diapositivas, Ortega y Cotes plantearía, como él mismo denomina, la desgracia de Grocio, que es su propia contradicción al probar lo contrario en la libertad, de la libertad de los mares en el derecho de la guerra y de la paz. Entre otras cosas, Ortega y Cotes, en un pasaje que a mí me resulta incluso en cierta manera cómico, cuando habla de que Grocio permite los pactos para restringir el disfrute de los mares en el derecho de la guerra y de la paz, viene a decir algo así como
no está mal para un moderno, que era muy habitual, ¿no? Los modernos. Dice exactamente, se celebra en un moderno. Se celebra en un moderno que se asuma la posibilidad de que se limite el dominio del mar mediante pactos para a continuación plantear, bueno, pues que si se acepta que el dominio del mar sea transferible mediante pactos, decae la idea de que el mar se puede o no se puede adquirir por naturaleza, de modo que debería también ser susceptible de adquirirse por ocupación, por conquista o por otros títulos, ¿no? Estamos en la puerta que permite a Ortega y Cotes utilizar a Grocio para argumentar en contra de la libertad de los humanos. Cuando Ortega y Cotes habla de los intentos por concordar la discordia de Grocio, se remite a la obra de su contemporáneo Pedro José Pérez Valiente, que tanto en su obra de Mares Imperio, en 1744, como en su Derecho Público Hispánico, en 1751, del que Fernández Albaladejo hizo una edición en el año 2000, ofrece una interpretación un tanto vacilante sobre el tema. Faustino diría regateadora. Si bien finalmente se suma también a la tesis de que el mar es susceptible de ocupación y de dominio, argumentando en este caso que no cabía diferenciar entre mar adyacente y océano. En su defensa, como digo, un tanto titubeante de la dominación marítima por parte de España, Pérez Valiente rechaza argumentos grocianos como la posibilidad de distinguir un mar interno de un mar externo o la posibilidad de concebir el mar como naturalmente libre, salvo pactos en contrario. Para este jurista granadino, la dominación marítima no puede depender de la distancia de la tierra, sino que se ha ido construyendo con el paso del tiempo gracias a la práctica de la navegación armada y sus actos de poder. A saber, ojo, ordenar, prohibir, permitir y castigar. O sea, esta argumentación, digamos, un tanto precaria desde luego a estas alturas, puede explicarse por, de alguna forma, las circunstancias de Pérez Valiente y la monarquía española en aquel momento. En relación con esto, el internacionalista Alejandro Herrero y Rubio razonaba en 1953 lo siguiente, cito: no es Pérez Valiente un monje catedrático, como Vitoria, ni un canónigo escritor, como Vázquez de Menchaca, condiciones que permiten el lujo de la objetividad. Pérez Valiente es un consejero, es decir, un hombre de gobierno. Mientras aquellos pueden disertar lo que debe ser, él tiene que atenerse a lo que es. Y la realidad que le ofrece la visión de un imperio, el español, que se viene abajo lenta, pero implacablemente, y juzga que la libertad oceánica no puede sino acelerar esta descomposición. Por eso duda y termina por adscribirse al bando de los partidarios del monopolio marítimo. Creo que esta cita es muy expresiva y además que la primera parte bien pudiera aplicarse al Grocio que escribe en París en 1623-1625. ¿No? Estamos hablando de una persona que trabajaba asesorando y que trabajaría asesorando y que es muy difícil, de alguna forma u otra, que esto no se reflejara en sus obras. Volviendo a Pérez Valiente, no obstante al rechazo de los planteamientos, tanto del Grocio del Mare Liberum como del Grocio del Derecho de la Guerra y de la Paz, también este jurista llama la atención sobre el carácter contradictorio de estas dos obras en relación con la cuestión de los golfos y los estrechos, siguiendo en su caso a Gélinas. La otra gran contribución del siglo XVIII al desarrollo del denominado derecho público en España son los elementos de José Olmeda y León, publicados en 1771. Esta obra es muy conocida por ser el vehículo a través del cual entra la obra de Vatel en España, a tratarse de una suerte de adaptación al mundo católico del derecho de las gentes. A pesar de las advertencias que lanzaba Olmeda y León contra los autores extranjeros, entre los que naturalmente incluía a Grocio y al propio Vatel, es interesante cotejar sus reflexiones sobre el dominio del mar. Al hacerlo podemos identificar que Olmeda y León sigue, por supuesto sin citar, a Vatel en muchos aspectos, algunos incluso muy de detalle. Interesante para nosotros es un pasaje en el que Vatel habla de que las naciones pueden obtener derechos exclusivos a través de la renuncia de otras a su derecho natural por medio de pactos. En este punto Vatel, evidentemente, sigue al Grocio de la parte de la adquisición originaria del derecho de la guerra y de la paz, con una argumentación que Olmeda reproduce, pero en la que no menciona a ninguno de los dos autores extranjeros. Esto es, Vatel había citado a Grocio para presentar el argumento, mientras que Olmeda presentaba la idea sin citar a ninguno de los dos. Por lo demás, Olmeda introduce su elemento de traducción católica y española en su capítulo, al separarse de Vatel, para reconocer que, aunque en principio el dominio sobre el mar decae con la falta de ocupación, cito, no obstante, por lo que hacen nuestros mares de América,
parece competir el dominio de ellas solo a nuestro soberano, como lo prueba el señor Solórzano. Dicho de otra manera, Olmeda se valía en este caso del andamiaje de estos autores para construir su obra, pero finalmente el mensaje que colocaba, bueno, después de una larga cambiada, difería en gran medida de los fines de aquellos autores de los que había tomado la estructura de su obra. Para terminar, y a modo de consideraciones finales, creo que podrían destacarse un par de cosas. En primer lugar, la idea de que en las obras más especializadas sobre presas o sobre el corso, el impacto de las ideas sobre el mar presentes del derecho de la guerra y de la paz de Grocio es menos importante, mucho más anecdótico, que las obras de carácter más generalista o que desarrollan, prácticamente con una diferencia de un siglo, interpretaciones españolas del derecho natural y de gentes, ¿no?, que han elaborado autores como Grocio en la centuria anterior. Esto, tengo que admitir que en un principio me resultaba paradójico, pero reflexionándolo un poco más, me he convencido de que tiene bastante lógica. Claro, en obras orientadas a las presas y al corso marítimo hay menos incentivos para discutir cuestiones de principios que en los tratados que buscan construir, como se mencionaba antes, un sistema que rija el derecho de las relaciones entre las naciones, ¿no? Llámese derecho de gentes o derecho público. En todo caso, lo que sí me ha llamado especialmente la atención es que no hay referencias a la cuestión que la práctica identifico como muy importante, que es la de la argumentación de que la defensa de los mares subyacentes a las costas podría dar lugar a la imposición de tributos a quienes disfruten de esos mares. Es decir, Grocio se pronuncia sobre ello y es un problema muy recurrente en la práctica, pero eso no se refleja en la literatura que he podido analizar. En segundo lugar, las cuestiones de derecho público de Ortega y Cotes y la obra de Pérez Valiente se muestran como los principales exponentes de la recepción de las contradicciones o de los giros de las obras de Grocio para justificar, en este caso, el dominio sobre el mar que pudiera tener la monarquía hispánica. Al menos en el primer caso, esto resulta especialmente llamativo en una obra que tiene como propósito fundamental la contextualización de los tratados para su uso en los litigios por parte de la Almirantaz. Pero más allá de estas cuestiones, lo esencial puede resumirse de la siguiente forma. En el siglo XVIII, el principio de la libertad de los mares resulta inconveniente para la monarquía hispánica y poner de manifiesto las contradicciones de Grocio era una herramienta útil. Muy relacionado con esto, y ya por último, cabe destacar el carácter tardío y hasta cierto punto muy inmediato de esta recepción, muy influenciada por las obras ilustradas que llegaban desde el norte de los Pirineos en el siglo XVIII, como ejemplifica perfectamente el caso de Olmeda y León. Esto tal vez tenga relación con una sensación de suficiencia de la que ya hemos visto alguna muestra, ¿no? Por ejemplo, con el censor que creía que Abreu y Bertodano, con sus errores garrafales en las referencias y a quien muy posiblemente su padre había ayudado a escribir la obra, podía convertirse en una suerte de Grocio del mar. No me resisto a cerrar esta intervención sin utilizar una referencia más para ejemplificar esta suficiencia. La siguiente cita es del propio Olmeda y León, ese hombre que copió prácticamente todo de Vatel. Recordemos, estamos en 1771, 5 siglos después de la redacción de las 7 partidas. Cito: continuando la monarquía en irse poniendo cada día más culta y política, continuaron en establecerse nuevas leyes para ello. En todas las de España se hallarán a cada paso muy apreciables documentos para este fin, pero especialmente en nuestras leyes de partidas, publicadas por el sabio don Alfonso X. En ellas se admiran las más prudentes reglas para la sociedad civil, o por mejor decir, lo más sublime del derecho público de gentes, de suerte que sin más documentos puede gobernarse sabiamente una nación. De esto se prueba que la nuestra no ha mendigado de otras este derecho, ni ha necesitado imitarlas para adquirirlo. Esta verdad la comprueban los más clásicos autores extranjeros, y entre ellos especialmente el célebre Grocio, quien no tiene reparo en confesar que ha tomado mucha doctrina para su obra de nuestro célebre don Baltasar de Ayala. Muchas gracias.